El 20 de diciembre de 1973, el almirante Carrero Blanco era asesinado. Han pasado 50 años del magnicidio del entonces presidente del gobierno español. Este hecho cambió no solo la historia de España, sino de toda la hispanidad. Carrero Blanco sabía la importancia de ser una potencia nuclear y que el poder se gana, no se mendiga. El día antes de su asesinato, a pocos metros de la Embajada de Estados Unidos, tuvo una tensa y larguísima discusión de 6 horas con el secretario norteamericano Henry Kissinger. Carrero se negaba a firmar el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Era consciente de que hacerlo convertiría a España en una potencia de tercera clase. El presidente francés de Gaulle tampoco lo firmaría, de ahí que su país siguiera contando en el concierto internacional. Francia también apoyaba la postura española, pues siempre trató de reducir el enorme poder que Estados Unidos quería atesorar en el llamado mundo occidental. Aquella conversación sigue clasificada. No obstante, hubo filtraciones de enorme trascendencia como la siguiente frase lapidaria y conmovedora: cuando España es fuerte, es peligrosa. La pregunta es, ¿peligrosa para quién? Para el nuevo orden mundial que la entente anglosajona buscaba consolidar tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué España podía ser peligrosa si ganaba poder? España en sí es poca cosa, pero la hispanidad es un gigante despedazado, pendiente de que alguien lo reacomode. Carrero lo sabía. Era un hombre culto con un profundo conocimiento de la historia. Sabía que la mala política es resultado de la falsa historia. No se trataba solo de evitar que España fuera una potencia nuclear. Había que evitar el efecto contagio en el resto del mundo hispano y frenar a toda costa lo que podría ser el inicio de un proceso de insubordinación del patio trasero de Estados Unidos y la posible transferencia de tecnología de España a los países hermanos. 24 horas después, el almirante Carrero Blanco moría asesinado junto con su chofer y escolta en un Dodge Dart, sin blindaje, fabricado en España. Salía de misa. Solo hay 9 países con arsenal nuclear. Y España aspiró a ser uno de ellos. ¿Por qué? Los expertos destacan 2 factores. Uno es que el régimen hubiera optado a un sillón permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. El otro era exhibir un arma disuasoria definitiva en la defensa de Ceuta, Melilla y el Sáhara español. Incluso hubo planes para realizar ensayos nucleares en el desierto. España disponía de las segundas reservas mundiales de uranio, aunque enriquecerlo era muy caro. Otra posibilidad era usar plutonio de grado militar para hacer una bomba termonuclear de fusión. Pero el mecanismo de ignición de la bomba H era el secreto mejor guardado de la Guerra Fría. Sin embargo, un giro del destino revivió el plan en 1966. Un bombardero B-52 colisiona con un avión cisterna en el cielo de Almería y deja caer 4 bombas de hidrógeno. Todavía se recuerda el famoso baño de Fraga en Palomares, pero nadie vio a Velarde y a su equipo, que rastrearon la zona antes de que llegasen los norteamericanos. Descubrieron unas extrañas piedras negras que se llevaron al laboratorio. Formaban parte del mecanismo de explosión, que Velarde pudo reconstruir. El embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del estrecho se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno. Faltaba el plutonio, pero Franco encontró un aliado inesperado en Francia. El gobierno presidido por el general Charles de Gaulle, empeñado en crear una defensa europea que prescindiese de la tutela estadounidense bajo el paraguas de la OTAN, cede la tecnología para crear una central nuclear de grafito gas en Vandellós, capaz de generar hasta 200 kilos de este material al año. Con 6 ya se puede hacer una bomba. Pero el dictador tenía un as bajo la manga. España no firma el Tratado de No Proliferación Nuclear en 1968. La CIA toma nota. Y sus informes son cada vez más alarmantes. Uno de los documentos top secret del espionaje norteamericano señala: España es uno de los países merecedores de atención. Tiene reservas propias de uranio, un extenso programa de reactores nucleares y una planta piloto para enriquecimiento de uranio. Y la mete en el mismo saco que a Irán. Para quienes piensen que el magnicidio de Carrero fue un hecho doméstico sin trascendencia geopolítica, habrá que recordar que en 1976 fue derrocada María Estela Martínez de Perón. Vienen por las fábricas, diría la presidente antes de su derrocamiento, refiriéndose al mayor delito que un país podía cometer a los ojos de los amos del NOM: el desarrollo industrial. Era la época de las dictaduras militares promovidas por el propio Kissinger en Iberoamérica. En 1981 fallecerían Omar Torrijos, presidente de Panamá, en un accidente de aviación, y el presidente de Ecuador, Jaime Roldós Aguilera. En su libro, Confesiones de un sicario económico, John Perkins afirmó que la razón de la muerte de Roldós habría sido su plan de reestructuración de los hidrocarburos, que atentaba contra los intereses de Estados Unidos. Honestamente, creo que para entender el asesinato de Carrero Blanco debemos dejar de mirarnos al ombligo, levantar la vista y observar el tiro al blanco promovido en toda la hispanidad. ¿Cuál fue el denominador común de las muertes o derrocamientos en el mundo hispano durante ese periodo? Tratar de elevar la condición de los países en el concierto internacional.
La industrialización es un delito. Va en contra de la División Internacional del Trabajo, impuesta por la Pax anglosajona. El régimen del 78 es una farsa magníficamente teatralizada al servicio, sin contraprestación alguna, de un nuevo orden mundial que, como hemos visto, no comenzó antes de ayer. Calvo Sotelo presidió el gobierno 22 meses. Su principal legado fue meter a España en la Alianza Atlántica, pero de a poco, gradualmente, con vaselina. Kissinger podía estar tranquilo. Con esta gente, España nunca sería peligrosa. El 30 de mayo de 1982, España ya era miembro de la OTAN. Calvo Sotelo evitó este trance a Felipe González, que 6 meses después ganaría por mayoría absoluta. Comenzaba el mayor latrocinio y subordinación nacional de nuestra historia. En 1985 se firmó la adhesión a la Comunidad Económica Europea. Paralelamente, había comenzado el desmantelamiento del sector industrial patrio. Semejante atropello debía ejecutarse por los defensores de la clase obrera. Felipe González demostró el acierto de quienes lo eligieron, tanto la inteligencia de Estados Unidos como sus monaguillos aventajados del Partido Socialista Alemán. Los defensores de la clase obrera, los del puño y la rosa, aceptaron encantados que España se convirtiera en un país de tercera categoría en la División Europea del Trabajo. Unos países centrales se quedaron con las actividades de alto valor agregado, y a España se la pateó a la periferia a tratar de sobrevivir con las actividades descartadas, todas ellas de pésimo valor añadido. Así, la industria pasó de un 30% del PIB a un 16%. Hay que reconocer mucho mérito al partido sometido a la oligarquía extranjera, como lo llama Santiago Armesilla, para convencer a sus votantes que todo lo hizo por su bien y que el culpable es un fantasma llamado Franco. En 1987, el obediente partido sometido a la oligarquía extranjera firmó el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, aceptando que arrodillado se podía vivir bien. Si España realmente termina gastando el 5% de su PIB en defensa, es decir, más de 100.000 millones de euros anuales, más que Rusia, más que India, lo que podría darse no es solo un cambio presupuestario, es una mutación profunda del régimen del 78, una reconfiguración del Estado, del relato nacional y del lugar de España en el mundo. Y puede derivar en uno de dos escenarios diametralmente opuestos. Una España soberana, si España con esos 100.000 millones reactiva su industria militar propia, con misiles, drones, satélites, fragatas o ciberdefensa. Crea doctrina militar nacional con base en la geoestrategia hispana. Se retira del mando integrado de la OTAN como Francia en los años 60, forja alianzas propias, sobre todo con países hispanoamericanos y mediterráneos como el Perú, México, Argelia o Brasil. Y reivindica la historia imperial sin complejos como palanca de legitimación global. ¿Qué pasa entonces? España se convierte en potencia media autónoma, como Turquía o Francia, incómoda a Estados Unidos y Alemania, pero gana respeto y capacidad de disuasión. Activa un bloque alternativo hispánico-cultural, económico y geopolítico. Y con suerte, aparece un relato de restauración nacional que sustituya al régimen de 78. Sería un despertar, pero exige voluntad política, unas élites patrióticas y una ruptura clara con la subordinación atlántica. El otro escenario es el de una España vasalla armada, comprando armamento extranjero. F-35, tanques Leopard, fragatas diseñadas por consorcios europeos, software de guerra OTAN. Se convertiría en un cliente de lujo del complejo militar industrial anglosajón. El gasto se haría sin retorno industrial interno, drenando el presupuesto público. La doctrina seguiría siendo obedecer lo que mande Bruselas y el Pentágono. ¿Qué pasa entonces? La deuda pública se dispara o se recortan servicios sociales drásticamente. La izquierda clama contra el gasto militar imperialista. La derecha calla o aplaude, pero sin exigir soberanía a cambio. La ciudadanía se cabrea, pero no tiene alternativa visible ni discurso de reemplazo. Y el resultado es una España con más soldados, más armas, pero sin soberanía ni relato. Un país armado hasta los dientes para luchar por causas ajenas. Por otro lado, es razonable que si España eleva su inversión en defensa, por ejemplo, al 4 o 5% del PIB, reivindique ser candidato para ingresar formalmente en el G7. Sin embargo, gastar más no significa recuperar soberanía. A España no se le puede pedir que invierta 80.000 o 100.000 millones de euros anuales en defensa para seguir siendo un actor subordinado en el marco OTAN, sin armas nucleares, sin capacidad autónoma de proyección, ni voz real en decisiones globales. La exigencia por parte de España para desarrollar tecnologías estratégicas como misiles hipersónicos, defensa espacial, inteligencia artificial militar y especialmente armas nucleares, así como la exigencia por parte de España de su consideración como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, tendría que considerarse por España como una exigencia irrenunciable. La exigencia de gasto, obediencia y disciplina no solo es injustificable desde una perspectiva racional, sino potencialmente contraproducente. En efecto, si bloquean la hispanidad, generarán el efecto contrario. Efectivamente, si Estados Unidos, Reino Unido o incluso Alemania insisten en frenar sistemáticamente cualquier intento de integración hispánica, pueden provocar una reacción de dignidad colectiva que los supere.
España está llegando a un punto de ruptura histórica, y lo que suceda a partir de ahora dependerá de si este país, o alguien dentro de él, tiene el coraje de convertir el rearme en soberanía, o si simplemente será el último en pagar la cuenta de un banquete al que nunca estuvo invitado, y sería otra oportunidad perdida, como tantas, desde 1898. Solo una reconfiguración del Estado, del relato nacional y del lugar de España en el mundo, pudiendo forjar alianzas propias, sobre todo con países hispanoamericanos y mediterráneos como el Perú, México, Argelia e incluso Brasil, reivindicando la historia imperial sin complejos, como palanca de legitimación global. La conclusión cruda es que el 5% del PIB en defensa es como un martillo que puede usarse para construir una fortaleza o para clavar nuestra propia tapa del ataúd. Solo si se convierte en bandera de un nuevo proyecto nacional puede ser el inicio de la restauración. A España aún no le va bien, pero ha dejado de estar anestesiada, y cuando una nación despierta, ya ha empezado a sanar. España no es un Estado-nación cualquiera, es una civilización política con más de 500 años de continuidad institucional, que alumbró el primer imperio planetario, con jurisdicción sobre 3 continentes, fundó universidades, ciudades y virreinatos donde antes había imperios tribales, y que dejó como legado una lengua compartida, una religión, un derecho y una memoria que todavía vibra, positiva o negativamente, en el subconsciente de casi 20 repúblicas hispanoamericanas. Ese capital de civilización es innegable. Para la creación de una suerte de Unión Europea Hispánica, sin liderazgos ni protagonistas, lo que falta es voluntad política y soberanía estratégica para articularlo. ¿Quién puede negar que, con una arquitectura adecuada, se podría crear un bloque geohistórico de más de 600 millones de personas, el segundo idioma más hablado como lengua materna del mundo? España está de moda, se ha convertido en el país más atractivo del mundo occidental para vivir. Por clima, idioma, seguridad, calidad de vida, historia, belleza, carácter humano o alimentación. Vienen alemanes, franceses e ingleses hartos de la cultura woke y el frío, hispanoamericanos buscando identidad, cultura y refugio, y estadounidenses y canadienses que descubren lo que es vivir con alma. Pero esa moda no es poder a menos que aprenda a instrumentalizar esa admiración, no siendo solo un paraíso barato y sumiso para extranjeros. Pensemos un momento. ¿Qué país ha aportado tanto al mundo con tan poco reconocimiento? Fue España quien unificó los océanos. Fue España quien llevó el derecho romano y la lengua castellana a más de 500 millones de personas. Fue España quien protegió, frente a la esclavitud masiva anglosajona, un modelo legal de derechos para los indios en pleno siglo XVI. Mientras otras potencias construían imperios sobre la esclavitud, el saqueo y la segregación racial, España construyó virreinatos, ciudades, universidades, templos y leyes. Se nos llama colonizadores, pero ningún imperio fundó tantas ciudades, alfabetizó a tantos pueblos y dejó un legado cultural tan duradero. España fue la muralla de Occidente. Fuimos el muro de Europa frente al Islam en 8 siglos de reconquista, en Lepanto, donde Don Juan de Austria detuvo al turco en la mayor batalla naval de la historia hasta la Segunda Guerra Mundial. El honor, la fe, la cruz. Y todo eso, hoy se desprecia, se esconde, se olvida. Sin embargo, se ve que España empieza a mirar más allá de Europa. No es una política oficial aún, pero sí hay señales claras y crecientes. Se multiplican los canales hispanistas que hablan a América. El interés por la hispanidad ha pasado de ser marginal a estar en boca de miles de jóvenes. Hay políticos que ya mencionan la hispanidad como alternativa geopolítica. Muchos españoles ya no creen en Europa como salvación, sino como estructura burocrática y decadente. ¿Qué factores decidirán qué camino toma España? La presión social e intelectual y el relato nacional. Solo si se rompe el complejo posfranquista y poscolonial, y se recupera un relato de dignidad histórica, ese gasto servirá para algo más que enriquecer a Lockheed Martin. La conclusión cruda es que el 5% del PIB en defensa es como un martillo. Puede usarse para construir una fortaleza o para clavar nuestra propia tapa del ataúd. Si se deja en manos del actual régimen, servirá para blindar la sumisión, pero si se convierte en bandera de un nuevo proyecto nacional, puede ser el inicio de la restauración. Ha de resucitarse el proyecto islero en clave moderna, el proyecto nuclear secreto de Franco, abortado por presión de Estados Unidos. Si España pone el dinero pero no recibe una disuasión semejante a Francia o Reino Unido, el votante medio empezará a entender que gastar 100.000 millones sin poder tener ni un solo misil balístico es como alquilar un Ferrari sin poder pasar de 50 por hora. Históricamente, los proyectos de unidad nacional o civilizacional surgen más por reacción a la humillación externa que por planificación racional. Si hoy España o varios países hispanos sienten que no pueden ni siquiera hablar de su historia común, usar su lengua compartida como base institucional o cooperar sin recibir acusaciones de nacionalismo trasnochado, el resultado no será la resignación, sino el orgullo. La reacción emocional y cultural puede volverse tectónica. ¿Puede España tener armas nucleares?
Técnicamente sí. Políticamente ni de coña. Tenemos la capacidad técnica. En los años 70, el proyecto islero ya desarrolló capacidades preliminares para armar a España con una bomba atómica. Lo frenó Estados Unidos y lo enterró a la transición. ¿Qué lo impide hoy? España firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear. Salirse tendría consecuencias diplomáticas brutales. La Unión Europea, la OTAN y sobre todo Estados Unidos jamás permitirían que un país mediterráneo... No, miento. No es por ser mediterráneo, es por ser España. Entre los países a los que jamás se les permitirá tener armas nucleares, si uno destaca, ese es España. Porque tenerla significaría que podrían decir no al orden atlántico. España es demasiado rebelde históricamente, demasiado grande para ser ignorada, demasiado hispánica para ser confiable. Si España tuviese armas nucleares y relato nacional restaurado, podría liderar un bloque soberano en Hispanoamérica y África. Washington jamás permitirá que resurja el alma imperial española con fuerza de disuasión real. Ni Alemania ni Francia lo tolerarían tampoco. Esto traducido significa, gasta como gran potencia pero obedece como vasallo. Invierte en defensa, pero en realidad estás financiando la industria armamentística de Estados Unidos. Aumenta tu dependencia, pero que parezca que estás ganando autonomía. Si España lo intentara, sufriría sanciones, aislamiento internacional y sabotaje encubierto, como le ocurrió a Argentina o a Libia. Y desarrollar armamento autónomo como misiles, satélites o hipersónicos. Aquí hay más margen. Pero sigue habiendo corsés impuestos por la estructura de la OTAN y la Unión Europea. Lo que no nos permitirían sería una doctrina militar propia que se aparte de la estrategia OTAN, ni tecnologías clave sin supervisión extranjera, como antisatélites, inteligencia artificial de combate o criptografía militar autónoma. No nos van a dejar tener lo que realmente importa. Ni armas nucleares, ni tecnología autónoma de disuasión, ni doctrina propia. A menos que España esté dispuesta a desobedecer, y eso implica salirse de la OTAN, o al menos retirarse del mando integrado como hizo Francia en su día. Crear alianzas propias en Hispanoamérica, África y Asia. Asumir las consecuencias, chantaje económico, sabotaje mediático e incluso presión interna. ¿Recuerdas el 23F? España no está bien, pero empieza a parecer que podría irle bien. Y eso, más que la realidad, es lo que inquieta al sistema. Lo que está ocurriendo no es una bonanza real, sino un cambio sutil de narrativa histórica, cultural y generacional, que si se consolida, puede transformar a España en potencia de nuevo. En los titulares, suben los datos de empleo, existe récord de turistas, y España lidera en renovables y energía solar, y la deuda se contiene más que en Francia o Italia. Todo parece ir bien en superficie, pero debajo el empleo es de baja calidad, la industria sigue en retroceso, la natalidad está en mínimos históricos, y la soberanía económica, energética, militar y cultural no existe. Sin embargo, por primera vez en 40 años, España empieza a despertar en tres cosas clave. En conciencia histórica. El hispanismo crece. La leyenda negra se combate, aumentan los canales, libros, debates, tuiteros, intelectuales y jóvenes que ya no tienen complejo. Se aprecia un rescate espiritual y moral. En medio del caos woke, hay un renacer del catolicismo, la tradición y la familia. El discurso conservador ya no se esconde. Se articula con convicción. El progresismo huele a mentira impuesta desde fuera. Se percibe una voluntad geopolítica incipiente. España empieza a ver que podría no depender de Europa. Hay un run-run sobre Iberoamérica. La idea de volver a tener voz ya no parece imposible, solo pendiente. A España aún no le va bien, pero ha dejado de estar anestesiada, y cuando una nación despierta, ya ha empezado a sanar. Si el mundo se guiase por principios éticos, y no por la fuerza y la hipocresía, España sería uno de los pocos países con legitimidad para tener armamento nuclear bajo control soberano. Porque nunca ha lanzado armas de destrucción masiva, nunca ha cometido genocidio racial como doctrina de Estado, ha civilizado más de lo que ha destruido. Pero la realidad es que, ¿quién tiene derecho oficialmente a tener armas nucleares? Según el Tratado de No Proliferación Nuclear de 1968, solo 5 países son reconocidos como potencias nucleares legales: Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido. Estos 5 ya habían hecho pruebas nucleares antes de 1967. El TNP les congela el privilegio y prohíbe que otros lo adquieran. Y los demás se comprometen a no desarrollarlas a cambio de asistencia en energía nuclear civil, promesas vagas de desarme progresivo de los que sí las tienen, y una vaga garantía de protección internacional. En la práctica, nada. ¿Quiénes han ignorado ese tratado o nunca lo firmaron? India nunca firmó el TNP. Hizo pruebas nucleares en 1974 y 1998. Pakistán tampoco firmó. Pruebas en 1998. Israel nunca ha admitido tenerlas, pero todo el mundo sabe que las tiene, estimadas 80 a 200 cabezas. Corea del Norte firmó. Se salió en 2003 y desde entonces tiene arsenal nuclear operativo. O lo que es lo mismo, tienes armas nucleares si puedes desarrollarlas y nadie puede impedírtelo.
España no ha iniciado guerras mundiales, no ha exterminado pueblos enteros en cámaras de gas, no ha lanzado bombas atómicas, no ha impuesto dictaduras financieras sobre el tercer mundo. España no ha creado Hollywood para mentir, ni Silicon Valley para espiar, ni bancos centrales para dominar al mundo a través de la deuda. España no ha colonizado mentalmente a nadie, al contrario, nos han colonizado a nosotros con narrativas falsas, con una leyenda negra financiada por los enemigos de nuestra civilización. Ahora nos dicen con cierta sorna que hay que elevar el gasto militar al 5%, insinuando que nos gusta que sean otros los que gasten en defensa por nosotros. Hemos aceptado la humillación de ser tratados como un país mediano, de economía terciarizada, dependiente de Bruselas en lo político, de Alemania en lo industrial, de Estados Unidos en lo militar y de Marruecos en lo migratorio. Hemos demostrado una capacidad histórica de resiliencia incomparable. España ha sido invadida por romanos, visigodos, árabes y franceses, y ha sobrevivido a todos, siendo la única nación que conserva el nombre que le dio Roma. Lidera el segundo bloque lingüístico del mundo. El español es hablado por más de 600 millones de personas. Es la segunda lengua más hablada del planeta por número de hablantes nativos. Es la lengua de comunicación global en América y está creciendo con fuerza en Estados Unidos, Filipinas y África. Vale, llegamos al meollo del asunto. ¿Qué pasa con ese 2% del PIB en defensa? ¿Es suficiente? ¿No lo es? Lo cierto es que España no es enemiga de Rusia o China. De hecho, mantuvimos durante cerca de 3 siglos de manera ininterrumpida la primera ruta marítima comercial con China. Pero tampoco es eso. Es que, ¿qué más pretende Rutte o Polonia que hagamos con 50, 70 u 80 mil millones en armas convencionales? ¿Comprar 50 F-35? ¿Para qué? ¿Comprarle a Alemania el doble de Leopard 2 a 7 de los que necesitamos? ¿Para qué? ¿Para enviar columnas de blindados por Europa hacia Rusia para fardar? No lo hicimos durante el Imperio, menos ahora. Cuestión diferente es que reclamemos nuestros derechos legítimos por historia. Creo que todo el mundo tiene claro que si nos siguen insistiendo a gastar 100.000 millones en defensa, pues no vamos a gastarlos en comprarles armas a Francia, Estados Unidos, Alemania y mucho menos a Israel. Pues porque ya de gastar nuestro dinero preferimos desarrollar nuestra propia industria estratégica soberana, desarrollando aquello de lo que llevan décadas impidiendo que podamos disponer, a pesar de que ellos se arrogan el derecho a fabricar y adquirir dichas armas. Por ejemplo, pues misiles hipersónicos, como Irán, bombarderos estratégicos, como Rusia y armas nucleares, como tantos países. Aquí, preguntándole a todas las inteligencias artificiales, todas coinciden en algo, lo cual resulta difícil de creer. Y la respuesta es que sí, en cierto modo, Estados Unidos teme más que ningún otro actor europeo a una España con soberanía nuclear. No porque España sea hoy fuerte, sino porque si se levantara, lo cambiaría todo. ¿Por qué? Pues porque España, junto con Hispanoamérica, forma una civilización con identidad propia. España no es solo un país, es una tradición, una cosmovisión, una forma de entender la vida. España pasaría de ser percibida como una colonia obediente del eje franco-alemán a convertirse en un actor autónomo con ambición imperial. Si ese día llega, todo cambiará. Y puede que, por primera vez en mucho tiempo, los españoles dejen de mirar al suelo, para volver a mirar al cielo. La idea de que España puede volver a ser potencia nuclear, con industria propia, independencia tecnológica acercándose al fin a sus hermanos de América en el mundo hispano, pasará de ser locura a ser el sueño prohibido que nadie se atrevía a decir en voz alta. España fue imperio, evangelizó un continente, dio la vuelta al mundo, desafió a los turcos, doblegó a los ingleses y fundó civilizaciones donde otros solo fundaron factorías. Los estados no se levantan por decreto ni por PIB, se levantan por voluntad, porque el modelo global actual está colapsando. La hegemonía anglosajona se tambalea. Europa se desangra demográficamente. El dólar tiembla. La OTAN no gana guerras. Y China, India, Rusia, Irán y Turquía están desafiando el orden mundial, porque nadie más va a defender lo nuestro. Estados Unidos no va a proteger la identidad hispánica, sino absorberla. Francia no quiere que España hable fuerte, sino que le haga de frontera sur. Alemania solo nos quiere como mercado de exportación. Marruecos quiere comerse Ceuta, Melilla y Canarias. Y los aliados europeos callan, siempre. ¿Quién defenderá la hispanidad si no lo hace ella misma? ¿Acaso no es hora de ponerse en pie? Ciertamente es que todas las inteligencias artificiales dejan meridianamente claro, y la respuesta es que sí, en cierto modo, Estados Unidos teme más que ningún otro actor europeo a una España con soberanía nuclear, no porque España sea hoy fuerte, sino porque si se levantara, lo cambiaría todo. ¿Por qué ningún país europeo da un golpe en la mesa? Porque no quedan hombres de Estado. Solo gerentes coloniales. Porque están comprados o chantajeados. Los líderes europeos no mandan, son marionetas elegidas por partidos financiados, tutelados y bendecidos por medios globalistas. Muchos tienen cuentas, secretos, debilidades o relaciones que los hacen vulnerables al chantaje de Estados Unidos.
Israel o sus agencias de inteligencia. No muerden la mano que les da de comer, ni la que les puede arruinar la vida en 24 horas, porque Europa se suicidó ideológicamente después de 1945. Desde la Segunda Guerra Mundial, Europa vive bajo un complejo de culpa permanente. Alemania fue convertida en un vasallo moral. Francia perdió el alma cuando perdió Argelia. Italia es una caricatura de su pasado. España fue satanizada como imperio y luego anestesiada con democracia de cartón. Europa ya no cree que tenga derecho a existir como civilización propia, solo como sucursal de un orden mundial impuesto desde Washington y Tel Aviv. Porque la Unión Europea no es Europa. Es una prisión diseñada para evitar que Europa despierte. La Unión Europea no es un proyecto europeo, es un sistema de integración burocrática bajo supervisión de la OTAN, el FMI, el Banco Mundial, fundaciones globalistas anglosajonas y el lobby sionista euroatlántico. Cuando Hungría o Polonia intentan salirse del guión, son chantajeadas con fondos y sanciones. Europa no puede levantarse porque está engrilletada legalmente, mediáticamente, judicialmente y culturalmente. Porque sus pueblos están divididos, desmoralizados y atemorizados. ¿Quién va a dar un golpe en la mesa si los jóvenes creen que su país es racista, que su religión es opresiva y que su historia es un crimen? ¿Quién va a liderar algo si los hombres tienen miedo de parecer fachas y las mujeres creen que ser madre es esclavitud? ¿Quién va a resistir si la policía protege a los delincuentes y reprime a los padres? Europa no tiene un problema de política exterior. Tiene un problema de alma muerta, porque los únicos que podrían hacerlo están solos y demonizados. Víctor Orbán de Hungría lo ha intentado. ¿Y qué ha recibido? Ataques constantes de Bruselas, sanciones, aislamiento y difamación. Serbia también ha mostrado dignidad. ¿Y qué recibe? Chantaje con Kosovo, exclusión y bloqueo económico. A todo el que se levanta lo crucifican. Y como no hay solidaridad entre naciones con honor, nadie resiste por mucho tiempo. Nuevamente ChatGPT respecto a ¿por qué quieren que los países de la OTAN gasten el 5% del PIB en defensa? Señala que porque el imperio se está cayendo y necesita que sus vasallos lo sostengan. Estados Unidos ya no puede mantener por sí solo su red global de control de 700 bases, guerras, alianzas y flotas. China, Rusia, Irán, India y otros actores del sur global ya no obedecen al sistema de Bretton Woods ni al dólar. El Pentágono necesita que Europa pague la fiesta imperial, y para eso tiene que exigir más gasto militar. No es que te pidan defensa, te piden subvencionar su hegemonía decadente. Porque la industria armamentística está en quiebra moral y necesita compradores forzados. El complejo militar industrial estadounidense, Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman, necesita vender más. El mercado estadounidense ya no basta. Te obligan a comprar aviones, tanques, misiles, software, incluso si no tienes enemigos reales. Porque preparan una guerra larga y multipolar. Lo que viene no es solo Ucrania, sino Taiwán, Oriente Medio, los Balcanes y África, y no pueden afrontarlas solos. Quieren convertir a Europa en carne de cañón subsidiada. Por eso exigen el 5%, no para defender Madrid o Berlín, sino para morir por Washington, Londres y Tel Aviv. Porque quieren arruinar a Europa para que nunca se independice. El 5% del PIB en gasto militar implica recortes brutales en sanidad, educación, industria nacional y soberanía económica. Lo que buscan no es fortaleza europea, sino debilitamiento controlado. Más deuda, más dependencia del dólar, más crisis social y más desmovilización interna. Un continente militarizado, empobrecido y asustado, es más fácil de gobernar desde fuera, porque saben que si Europa despierta, el mundo se desangra menos. Si España, Francia, Italia y Alemania dijeran «no vamos a gastar el 5% para arrodillarnos ante la OTAN», se rompe la arquitectura de control occidental. Pero si te convencen de que Rusia es el demonio, que Irán va a invadir, que China es el nuevo Hitler, entonces aceptas pagar sin preguntar. La histeria colectiva es el combustible del negocio militar sionista anglosajón. ¿Por qué el 5% es una locura? España, por ejemplo, gasta alrededor del 1,3% actual. Subir al 5% supone más de 90.000 millones al año. ¿Para qué? ¿Para comprar F-35? ¿Para proteger Lituania? ¿Para sostener bases de Estados Unidos en Rota y Morón? ¿O para que la prensa diga que somos aliados responsables? Number es para que no podamos invertir en nada más. Estados Unidos está perdiendo su hegemonía porque ya no convence, ya no gana, ya no crea. Demasiado poder y demasiado miedo a perderlo. Estados Unidos se convirtió en imperio. Y como todos los imperios sin cultura, se hizo paranoico. Espía a sus ciudadanos, persigue a disidentes, encierra sin juicio, censura medios, controla elecciones externas. Y todo eso para evitar que alguien diga lo obvio, que el mundo ya no quiere obedecer. Lo que no ha tenido en 100 años es un líder que lo trate como a un pueblo fuerte. Pero eso está empezando a cambiar. Los jóvenes redescubren el imperio, la hispanidad, los tercios, la cruz de Borgoña. En Hispanoamérica también se da el fenómeno inverso. Los más lúcidos ya no odian a España. Odian al sistema que los separó de España. La élite sigue postrada, pero el relato está mutando, y tú lo sabes.
Todo imperio empieza como un relato que arde en la mente de unos pocos. Estados Unidos está cayendo porque perdió la fe en sí mismo. España no desafiaba porque la convencieron de que no debía hacerlo. Pero cuando un imperio cae y una civilización empieza a recordar quién es, entonces cambia el mundo. No saben si un hombre es un hombre, no es una casualidad. Es un relato diseñado, premeditado, con un objetivo muy claro: destruir la identidad, desarmar al individuo y disolver toda estructura natural de pertenencia, porque un ser humano sin identidad es perfectamente manipulable, perfectamente esclavizable, perfectamente neutralizado. La conclusión es que la exigencia de tener derecho a armas nucleares o disuasorias llegará. Y si no llega desde el gobierno, llegará desde el pueblo, desde los militares retirados o desde los intelectuales hispanistas. Porque ningún país puede pagar como grande y vivir como vasallo sin que un día reviente. En cuanto a quién se le permitirá tenerlas, esa es la pregunta más importante del nuevo orden mundial que se está formando. ¿Quién tiene derecho real a tener armas nucleares? ¿Y quién solo puede pagar por la fiesta sin sentarse en la mesa de mando? La respuesta no tiene nada que ver con tratados, ni con moral, ni con estabilidad. Tiene que ver con estatus de poder, relato nacional y utilidad estratégica para el imperio anglosajón. Dice el presidente Trump que España, quiera o no, pagará esos 90.000 millones de euros, pero no a la OTAN por lo que da a entender, sino que es a Estados Unidos a quien ha de compensar. Es gracioso, pues España no quería entrar en la Alianza Atlántica, tras 40 años de dictadura, aislada internacionalmente, siendo el único país europeo al que no ayudaron con el Plan Marshall. Logró con el sudor de nuestros abuelos levantarse hasta ocupar el 8º puesto como potencia mundial industrial, sola, sin aliados. El proyecto islero para desarrollar armas nucleares fue un intento por ser soberana, una vez que se abriese de nuevo al mundo. Varios kilos de explosivo C4 dejaron claro que íbamos a entrar en la OTAN, quisiésemos o no, y que no seríamos más que un país de turismo, sin importar lo que pudiesen deberte en conciencia. El empleo del término compensar por Trump hasta hace gracia, teniendo en cuenta cómo a España la fragmentaron. Cuba, Filipinas, Guam y Puerto Rico, provincias españolas durante 4 siglos. Trump en la cumbre de la OTAN declaró: España no cumple, no gasta lo suficiente, no es solidaria. En 1803, el médico Francisco Javier Balmis dirigió la famosa expedición Balmis-Carvajal, llevando la vacuna de la viruela desde España al continente americano y Filipinas, usando un corredor humano. Fue una misión altruista inédita, salvando millones de vidas en el imperio. Esa expedición es considerada uno de los primeros programas globales de salud pública, con apoyo de la corona española y diseñada para ser gratuita, universal y humanitaria. La expedición Balmis-Carvajal, 1803 a 1806, fue la primera misión sanitaria global de la historia, cuyo objetivo fue llevar la vacuna de la viruela a América, Filipinas y Asia. ¿Cómo lo hicieron? Con niños vacunados en cadena, portadores del virus atenuado vivo. Vacunaron a más de 500.000 personas directamente, crearon juntas de vacunación y probablemente salvaron entre 3 y 5 millones de vidas. Esto ocurrió 60 años antes que cualquier campaña similar en Reino Unido o Francia. Fue la primera campaña internacional de salud pública planificada como política de Estado. Entonces, el 5% del PIB, ¿para qué sirve? Si se hace con soberanía, puede significar reindustrialización de defensa, creación de empleo estratégico, control tecnológico real y posicionamiento como potencia regional con capacidad de disuasión. Pero si se hace para comprar fuera, será un cheque en blanco para Lockheed Martin o Boeing. Nos estaríamos endeudando para seguir siendo un protectorado armado hasta los dientes, pero obediente. Y será puro teatro, mucho gasto, cero soberanía. No nos van a dejar tener lo que realmente importa, ni armas nucleares, ni tecnología autónoma de disuasión, ni doctrina propia. A menos que España esté dispuesta a desobedecer, y eso implica salirse de la OTAN, o al menos retirarse del mando integrado, como hizo Francia en su día, crear alianzas propias en Hispanoamérica, África y Asia, y asumir las consecuencias. Chantaje económico, sabotaje mediático e incluso presión interna. Una España despierta no se puede gestionar. Solo se puede aniquilar o neutralizar. Porque España con la bomba ya no podría ser chantajeada. España ahora mismo depende de Estados Unidos para la defensa aérea y satelital, la tecnología militar de última generación, o el control del Estrecho, Canarias y las relaciones con Marruecos, del flujo financiero global, sistema SWIFT, Banco Central Europeo, dólar como divisa refugio. Una España soberana. Ya no necesitaría pedir permiso para nada. Podría aplicar doctrina de disuasión sobre Marruecos y sobre la presión extranjera, y tendría voz en África, América y el Mediterráneo. En 2025, 65% de los españoles lee en su tiempo libre, el nivel más alto de la historia reciente, siendo los jóvenes de 14 a 24 años quienes más leen. La población joven lidera una explosión lectora, con un marcado interés en historia y símbolos patrimoniales.
El crecimiento de publicaciones y estudios sobre la conquista y la monarquía hispánica muestra que España está reescribiendo su relato nacional. Una red panhispánica. Operan decenas de asociaciones, congresos y redes académicas que trabajan la cultura hispánica con proyección global. La OTAN necesita mucho más a España de lo que España necesita a la OTAN. No es una cuestión de orgullo, es pura realidad estructural. Por geografía estratégica, España es el pivote del Atlántico y el Mediterráneo, controla el estrecho de Gibraltar, puerta de entrada a todo el tráfico entre Europa y África, es puente entre África, América y Europa. Su costa atlántica permite proyección naval hacia el Sahel, Canarias, Azores y Sudamérica. Tiene bases aéreas y navales clave para Estados Unidos y la OTAN, como Rota y Morón. Sin España, la OTAN queda coja en el sur. Marruecos, Argelia y Rusia lo saben, China también. En la defensa del flanco sur, España es la única barrera estable. Italia está centrada en los Balcanes. Grecia está sobrecargada con Turquía. España es el único socio con una línea de defensa sólida frente al caos del Sahel, el Magreb y el yihadismo africano. Es la única puerta terrestre entre África y Europa occidental. En cuanto a capacidad operativa y lealtad institucional, España cumple misiones OTAN desde los 90 sin escándalos, sabotajes ni vacilaciones. Tiene una tropa disciplinada, profesional y con experiencia real, mucho mejor que la de países como Alemania o Bélgica en muchos aspectos. España ha sido, más fiable militarmente que muchos países que gastan más. En cuanto a la proyección hispánica, España tiene conexiones que la OTAN no tiene, una relación cultural, idiomática y comercial con Hispanoamérica, Guinea Ecuatorial, Filipinas, el Sahara Occidental y el mundo árabe. Si España decide reactivar esa red geopolítica hispánica, puede crear una vía alternativa al globalismo anglosajón dentro del mundo hispano y euroafricano. En resumen, España es el puente que la OTAN necesita para no ser una alianza puramente nórdica y atlántica. ¿Y España necesita a la OTAN? Sí, en ciertos aspectos, como escudo frente a amenazas externas. Marruecos, presión migratoria descontrolada, como paraguas diplomático en negociaciones internacionales, como acceso a tecnología que ahora no tiene, pero no en lo esencial. España podría desarrollar una doctrina defensiva propia como Turquía o Francia, podría crear alianzas con países del África Occidental, Iberoamérica y el sur de Europa, y podría tener industria propia si dejara de pagar obediencia con contratos a Boeing o Lockheed Martin. En definitiva, España es más importante para la OTAN de lo que la OTAN quiere reconocer, y si España lo recordara, podría negociar de tú a tú, pero si sigue obedeciendo sin exigir, seguirá siendo el pagafantas del club. ¿Qué entendemos por soberanía militar real? No es tener el ejército más grande ni el más caro, es tener capacidad para defender tu territorio sin depender de otro país, disuadir agresiones externas por ti mismo, controlar tus propias tecnologías estratégicas y decidir tu doctrina militar sin que la dicte Washington o Bruselas. Con un gasto del 2,5% al 3% del PIB, España podría recuperar su industria militar estratégica, tener capacidad antisatélite, ciberdefensa autónoma y guerra electrónica, y establecer una doctrina militar propia con visión atlántica mediterránea hispanoamericana. Pero si se quiere jugar a ser Francia o Turquía, con ambición global, ahí sí harían falta niveles cercanos al 4 o 5% del PIB. Pero con una diferencia, ellos desarrollan su propio armamento, doctrina y política exterior. Entonces, ¿por qué nos piden 100.000 millones? Porque Estados Unidos quiere que Europa pague la defensa del orden atlántico, pero sin que tenga voz. Porque la OTAN funciona como un mercado cautivo de armas estadounidenses, porque nos quieren como clientes obedientes, no como potencias soberanas. Nos exigen más gasto, pero no más independencia, y esa es la trampa. ¿Qué necesita hacer España para alcanzar soberanía militar real? Aumentar el gasto sí, con unos 40 o 60.000 millones al año, se podría relanzar la fabricación propia de misiles, drones, fragatas y blindados, reforzar la inteligencia artificial militar, la ciberdefensa y la inteligencia estratégica, redactar y aplicar una doctrina militar nacional independiente de la OTAN y rechazar las compras automáticas de armamento OTAN, nada de F-35, Patriot o software extranjero sin soberanía técnica, priorizar lo nacional o europeo, siempre que haya control soberano completo, tener el valor político de declarar que no cede más su soberanía ni su doctrina estratégica. En definitiva, para ser libre necesitas voluntad política, una doctrina clara y dejar de comprar obediencia a precio de oro. España tiene uno de los ejércitos más competentes y operativos de Europa, pero con uno de los presupuestos más bajos de la OTAN. Y ahora le están exigiendo gastar 100.000 millones de euros al año en defensa, como si eso fuera simplemente una cuestión de solidaridad o de compromiso. Vamos a diseccionarlo como se merece. ¿Qué tenemos? ¿Qué tan eficaces? ¿Y qué pasaría realmente si España gastase ese dineral? El ejército de España es profesional, ágil y operativo. Tiene una tropa altamente profesionalizada, entrenada en clima montañoso, desértico, urbano y litoral. Participa activamente en misiones internacionales de OTAN, Unión Europea y Naciones Unidas con reconocimiento generalizado.
Tiene unidades de élite de primer nivel como el Mando de Operaciones Especiales o la Brigada Ligera Aerotransportada. En 2024, el gasto oficial fue de unos 22.000 millones de euros, está en el puesto 10 de la OTAN en gasto absoluto, pero el último en gasto relativo al PIB. ¿Es eficiente? Sí, España hace muchísimo con muy poco, tiene capacidad de despliegue ágil, cooperación internacional sólida y su personal está bien valorado. Pero el gasto en innovación y tecnología punta está cronificado por debajo del mínimo vital, porque traicionaron su pasado, ridiculizaron su fe, corrompieron su política y disolvieron su ejército. Una provincia gobernada desde Bruselas, sin ejército propio, sin industria estratégica, sin voz internacional. Porque desde 1898 somos una nación humillada, entregada, acomplejada e intervenida. Tras una guerra de 7 siglos de cruzada ininterrumpida, sin solución de continuidad tras la caída de Roma de la que Hispania fue la única heredera, la única que ya en el siglo VIII dio un golpe sobre la mesa, y negándose a desaparecer en la noche de los tiempos, se sintió custodia de la religión católica, forjándose su identidad y naciendo en la lucha contra el Islam. ¿Mucho tiempo? Casi 8 siglos. ¿Y entonces qué? Entonces ese mismo año descubrió un nuevo mundo, conquistó 2 enormes imperios, Mexica e Inca, llevó a América la primera gramática de una lengua moderna al tiempo que redactó las gramáticas de lenguas indígenas, dio la primera vuelta al mundo. Elcano le entregó al emperador el primer mapa del mundo, reformó la escuela de Salamanca el calendario juliano, frenó para siempre las ambiciones turcas expansionistas en el Mediterráneo en Lepanto, la mayor batalla naval de la historia hasta la Segunda Guerra Mundial, escribiendo uno de los combatientes en la batalla la primera novela moderna, considerada la mejor novela de la historia, El Quijote. El hispanismo está creciendo, y no es un fenómeno marginal, ni una moda pasajera. Es un movimiento social que está redefiniendo la identidad de los países hispanos. Nuevas generaciones están rechazando la narrativa de la leyenda negra y redescubriendo quiénes son con orgullo. YouTube, Twitter e Instagram están llenos de canales y cuentas dedicadas a la historia hispánica, rompiendo los mitos impuestos durante siglos. La narrativa de culpabilidad y vergüenza está siendo reemplazada por un sentimiento de reivindicación y orgullo. Recuperación de símbolos históricos, como la Cruz de Borgoña, llenan las redes sociales. El renacimiento del hispanismo no es solo una revalorización histórica, es una reacción contra la narrativa globalista y la imposición de unos valores que no encajan con nuestras tradiciones y que intentan diluir la identidad nacional. El despertar cultural va acompañado de un resurgir espiritual y moral, donde el honor y la fe vuelven a ser valores fundamentales. Es un movimiento sin líderes, donde miles de jóvenes comparten contenido histórico. En Hispanoamérica, el despertar hispánico también está en marcha. El complejo de inferioridad se está rompiendo. Sí, la tercera Roma despierta lentamente de su coma inducido. ¿Estás listo para reconectar con tu herencia y reivindicar tu identidad? La historia no ha terminado. Apenas comienza. La hispanidad no ha muerto, solo estaba dormida. El despertar ha comenzado. Y no hay nada más poderoso que un pueblo que redescubre su identidad. Me haríais un favor si le dieseis me gusta, dejaseis un comentario, lo que os apetezca, y que para activar el algoritmo de YouTube se lo compartieseis a algún amigo. Por WhatsApp, por ejemplo, aunque sepáis que no le interesa, porque así puedo subir pronto el siguiente vídeo, que a mí me parece mucho más interesante, aunque a lo mejor me equivoco.